Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, escrita por Sadhvarup Das Goswami. Estamos leyendo el quinto volumen, el capítulo número 4, la segunda parte de este capítulo, que lleva por título En todo el mundo, pero absorto en Bombay. 29 de julio. En Edimburgo, Prabhupada fue recibido por casi una docena de reporteros de varios periódicos de Escocia. Kishore recuerda: Edimburgo es un lugar tradicional, envanecido de sí mismo, conservador, pero Prabhupada estuvo muy cordial y humilde con los reporteros. Les dio mucho crédito por lo bello que era el país y lo hermoso que era Edimburgo con sus bellos edificios. Les decía: ¿tienen 2 universidades aquí? Sí, tenemos 2, contestaban muy orgullosos. ¿Tienen muchos estudiantes aquí? Sí. ¿Y Edimburgo es una ciudad con un muy buen nivel económico? Oh sí, muy rica y opulenta. Y luego Prabhupada dijo: tienen tantos estudiantes, tantos hermosos edificios, tienen muchos medios para disfrutar. Y ellos afirmaban: sí, tenemos todo eso. Prabhupada los miró fijamente y dijo: entonces, ¿por qué sus universidades producen hippies? Se miraron entre sí y nadie pudo responder. Prabhupada comenzó a explicar por qué la sociedad no logra generar felicidad ni satisfacción solo con edificios. Piedras y ventanas, dijo. ¿Dónde está ahí la felicidad? En Glasgow, Prabhupada dio clases en Woodside Hall ante una audiencia de casi 1000 personas. Kishore evoca: Prabhupada estaba sentado sobre el escenario en su Vyasasana. Había mucha gente, incluso los palcos estaban abarrotados. Cuando llegó, los estudiantes lo recibieron como una estrella pop. Aplaudían y silbaban. De inmediato, Prabhupada comenzó con la clase que versó en profundidad sobre la ciencia del Bhagavad Gita. Se dedicó a la forma en que Arjuna se volvió un devoto de primera clase al matar a todos sus amigos y parientes. Al final de la clase yo tenía mis serias dudas sobre si la gente aceptaría o no una clase de tal profundidad filosófica, pero todos aplaudieron y silbaron. Cuando llegó el momento de las preguntas y las respuestas, un hombre recorrió todo el pasillo desde el fondo del salón, se paró al pie del escenario y miró a Prabhupada. Habló un buen rato. Parecía que nada podía detenerlo y se refería a sí mismo muy orgulloso. Soy esto, soy aquello. Finalmente concluyó: yo soy Dios. Esa fue la conclusión de su pequeño monólogo. Toda la gente estaba callada y yo pensé: ¿qué va a pasar ahora? Prabhupada simplemente miró hacia abajo y permitió que el silencio perdurara unos momentos más. Luego dijo: tú eres Dios. ¿Tienes algo más que decir? Tú no eres Dios, eres un perro. De inmediato la gente se puso de pie y aplaudió con exclamaciones. El hombre solo miró a Prabhupada y apareció una sonrisa en su rostro. Con esas pocas palabras había sido derrotado. Simplemente caminó hasta la parte trasera del pasillo y la cuestión terminó ahí. Fue un momento estático, porque la gente participó en ese intercambio. Todos comprendieron que Dios no es una mercancía barata. A continuación hicimos un kirtan, todo el público bailó. Para esos momentos, la vigilancia de la entrada ya no era tan estricta, motivo por el cual los pilluelos de la calle de esa zona, de clase baja de Glasgow, entraron y también comenzaron a bailar y cantar. Algunos trataron de subir al escenario. Prabhupada estaba cantando y todos esos chicos intentaban estar cerca de él a su alrededor y subieron al escenario a cantar. Los devotos comenzaron a empujar del escenario a aquellos sucios niños, pero Srila Prabhupada les dijo: no lo hagan, esos chicos son todos devotos, déjenlos que canten. Cuando finalmente se puso de pie para retirarse,
Me recordó a alguna celebridad importante. Sonreía y saludaba con la mano mientras bajaba del escenario y todo el auditorio gritaba «¡No, no, no!». Comenzaron a cantar «¡Más, más, más!». 1 de agosto. Cuando Prabhupada volvió a Londres, supo que Sumati Morarji estaba por llegar allí. Fue con un grupo de sus discípulos a esperarla al aeropuerto. Habló con ella acerca de sus planes para Hare Krishna Land en Juhu y de su deseo de formar un comité de administradores con los miembros vitalicios de ISKCON Bombay. Sumati Morarji accedió a ser la presidente de ese comité, el que se reuniría regularmente y daría consejos para gestionar el proyecto de ISKCON Bombay. Cada miembro de ese comité contribuiría además con una gran suma de dinero para desarrollar un área particular del proyecto. Prabhupada le pidió a la señora Morarji que hiciera una donación para un templo y tenía planes de solicitarle al señor Kandelwal que donara para una biblioteca y al señor N para otras 2 salas. Sin embargo, el hecho de que el señor N no hubiera entregado aún la escritura de los terrenos seguía apesadumbrando la mente de Prabhupada. Entre otras cosas, le hizo cuestionarse las intenciones del señor N y la competencia de Giriraj. Si el único obstáculo era el impuesto de 5 lakhs, Prabhupada ya había instruido a Giriraj para que se dirigiera a los amigos ricos de ISKCON y obtuviera un préstamo. ¿Cuál era la dificultad? Pero las comunicaciones de Giriraj sonaban como si esa solución fuera imposible. El 27 de agosto le envió un telegrama a Giriraj. La escritura ha sido firmada. Si no, terminar inmediatamente e informar detalles. Giriraj fue nuevamente con el señor N, aunque preveía la respuesta que recibiría. No obstante, esta vez el señor N agregó una nueva complicación. Le recordó a Giriraj que ISKCON todavía no tenía el permiso del comisionado de caridad. ISKCON era un fondo de caridad y por ello necesitaba el permiso del comisionado de caridad antes de adquirir la propiedad. El señor N volvió a poner la carga sobre ISKCON. En la oficina del comisionado de caridad, Giriraj se enteró de que tendría que haber presentado el formulario de permiso 6 meses antes de firmar el acuerdo por el terreno. Para Giriraj y los otros devotos de Bombay, el asunto se volvió un enorme nudo gordiano. Nueva Vrindavan, Virginia Occidental, 30 de agosto de 1972. Faltaban solamente 2 días para la celebración de Janmashtami y más de 300 discípulos se reunieron para estar con Srila Prabhupada. Janmashtami, el día de la aparición de Krishna, siempre está seguido por el día de aparición de Srila Prabhupada, y ese año, con tantos devotos reunidos en un lugar sagrado con Prabhupada, la ocasión prometía ser especialmente auspiciosa. Prabhupada accedió a dar clases todas las noches en un pabellón al aire libre construido para la ocasión, en la cima de una de las muchas colinas de Nueva Vrindavan. La serie de clases fue titulada Discursos sobre el Bhagavad Dharma, mediante las cuales Prabhupada dio el ejemplo a sus discípulos para que realizaran festivales semejantes en otras partes del país. A través de las clases sobre el Bhagavad Dharma y la distribución de libros, el movimiento de conciencia de Krishna aumentaría su influencia purificatoria en todo el mundo. Durante esos días, Prabhupada vivió en una pequeña casa de paneles de madera en el bosque de Nueva Vrindavan. Recibía visitantes con regularidad y daba clases cada noche. Antes de cada una de esas disertaciones, los devotos realizaban un kirtan y llevaban a Prabhupada hacia la cima de la colina en un palanquín, después de lo cual, colina abajo, era rodeado por discípulos que cantaban llevando linternas y antorchas. Sureshvar recuerda: el camino que salía del pabellón se abría paso hacia el templo. Llegué allí cuando el sol ya se había puesto y vi a Srila Prabhupada flotando jubiloso en su palanquín sobre un mar de devotos. Había cientos de ellos en un tumultuoso kirtan. Todos gritaban y levantaban polvo a su paso.
Era una escena espectacular, como una panorámica tomada de una de esas películas épicas como Los 10 Mandamientos o Éxodo, solo que mucho mejor porque era trascendental. Caí al suelo mientras el palanquín sobre el que se encontraba Prabhupada pasaba, como si fuera flotando. Toda la situación era muy alocada, pero devocional. Bhattu Gopal evoca: era un pequeño palanquín transportado por 4 hombres. Había unas sogas para que Prabhupada se sosteniera, y no era un asiento muy cómodo para él, pero la escena era asombrosa. Por un lado, los devotos llevaban linternas, antorchas con fuego y faroles. Por otro lado, Prabhupada llegaba en su palanquín y cientos de devotos rodeándolo. El sonido del kirtan era muy intenso. Traté de acercarme a Prabhupada para poder verlo. Janava Devi Dasi rememora: corríamos colina abajo en la oscuridad en medio de un río de devotos que cantaban. Parecía que nuestros pies nunca tocaban el suelo. A medio camino tomé el palanquín, y en ese punto me di cuenta de que estar cerca de Srila Prabhupada significaba mucho más que una proximidad física, y que necesitaba volverme muy seria acerca de la conciencia de Krishna para no sentirme tan distante de él. La noche de Janmashtami, Prabhupada fue al templo y escuchó la lectura del libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, acerca del nacimiento del Señor Krishna. Alrededor de las 2 de la madrugada, advirtió que muchos devotos estaban cabeceando. Están cansados, dijo, sonriendo, y terminó el programa. Aunque participó de un festival de tan importantes dimensiones, Prabhupada estaba de nuevo hundido en la lucha por el terreno de Bombay. Llegó una carta de Giriraj explicando que no había podido conseguir el préstamo de 5 lakhs para pagarle al gobierno, así como la negativa del gobierno a otorgar el permiso. También mencionó su sospecha de que el señor N era el que estaba influyendo en la decisión del comisionado de caridad. Prabhupada tenía una copia del contrato de venta con él y lo estudió cuidadosamente. De nuevo extrajo como conclusión que su postura jurídica era sólida, puesto que estaba ocupando el terreno de acuerdo con los términos del contrato. Había pagado 2 lakhs, como se había prometido, pero el señor N no entregó a cambio la escritura. Ahora pedía más dinero, y Prabhupada le dijo a Giriraj que abonara ese dinero y obtuviera la escritura. En cuanto al permiso del comisionado de caridad del gobierno, no había mención de ello en el contrato. Si bien las tácticas del señor N parecían confundir a Giriraj, Prabhupada las vio solamente como intentos vanos y vacíos. Le envió un telegrama a Giriraj: toma una hipoteca bancaria y cancela pago a N. Y antes de recibir cualquier respuesta de Giriraj, Prabhupada envió otro telegrama: ¿por qué dices transferencia imposible? Todo claro en contrato de venta, transferencia a ser ejecutada inmediatamente de acuerdo con términos del contrato de venta. La mañana del día de su aparición, Srila Prabhupada subió la colina al pabellón para hablar. Era un hermoso día de finales de verano. Se sentó sobre el escenario en una Vyasasana roja, al lado de las deidades de Radha Damodar y del señor Jagannath. Además de cientos de discípulos, estaban presentes cientos de invitados. Toda la audiencia sumaba unas 1000 personas. Como el festival era de interés periodístico, en el lugar se encontraban reporteros del New York Times y otros periódicos junto con equipos televisivos. Prabhupada explicó que aunque un observador podría malinterpretar la adoración de los devotos de su maestro espiritual, nadie debía pensar que el maestro espiritual se estaba presentando a sí mismo como Dios. Comparó al maestro espiritual con el recolector de impuestos. Así como el recolector de impuestos lo hace solo en nombre del rey, el maestro espiritual recibe honores, pero en nombre del Señor Krishna. Todos deben servir e inclinarse ante el Señor Supremo, y el maestro espiritual viene y colecta las reverencias y la adoración en nombre de Dios, quien acepta a cualquier adorador sincero del maestro espiritual como una ofrenda
sí mismo. Apenas Prabhupada terminó su clase, un gran festín coronó el día y el medio ayuno. A continuación regresó al patio trasero de su pequeña casa donde conversó con algunos devotos. Hridayananda Goswami recuerda: Prabhupada estaba recibiendo un masaje sentado sobre una estera de paja fuera de la cabaña. De repente aparecieron dos gatitos que daban vueltas y jugaban. Luchaban entre sí, se caían, rodaban y andaban por aquí y allá. De inmediato pensé: vaya, están contaminados, tengo que sacarlos de acá. Los gatitos estaban sobre la estera de Prabhupada. Rodaron como una pelota peluda a sus pies y él comenzó a rascarlos en el cuello. Se reía al hacerlo. Entonces se volvió hacia mí y con ánimo jocoso dijo: mira, incluso aquí hay amor. Shrutakirti evoca: yo estaba a cargo de la cocina, demasiado ocupado como para ver a Prabhupada. Estuvo allí una semana y casi en ningún momento pude verlo. Me sentí molesto. Yo estaba haciendo todo aquel servicio y no tuve la oportunidad de ver a Prabhupada. Siempre cocinando hasta medianoche. Me sentí muy mal. El día antes de que se fuera, Kirtanananda Maharaj vino y me dijo: serás el sirviente de Prabhupada. Yo respondí: ¡oh, maravilloso! No, es terrible. Estaba muy preocupado. Maharaj agregó: mañana por la mañana se va a Pittsburgh. Pensé: vaya, qué rápido. No sabía nada de eso. A la mañana siguiente, Kirtanananda me llevó a la casa donde estaba Prabhupada. Me condujo hasta su cuarto y dijo: él es Shrutakirti, será su sirviente. Prabhupada me miró y yo ofrecí reverencias. Kirtanananda Maharaj aclaró: cocina muy bien, Prabhupada. Y él replicó: eso es muy bueno. Maharaj dijo: pero no hace masajes. Nunca lo había hecho en mi vida. Entonces Prabhupada dijo: está bien, cualquiera puede masajear, es muy fácil. Satyanarayan recuerda: yo estaba en un grupo de devotos con el que viajábamos por el país en un autobús viejo predicando. Teníamos deidades, una cocina y una ducha. Prabhupada estaba fuera de su cabaña cuando llegamos, en el autobús. Cuando subió, lo recibimos como si estuviéramos en un templo normal y le ofrecimos charanamrita. Miró todo y dijo que debería haber cientos de autobuses como aquel. No era algo muy importante para él, pero le gustó realmente. Sasvarup Das Goswami recuerda: vi a varios devotos líderes yendo a casa de Srila Prabhupada para verlo por asuntos importantes. Yo no tenía ninguna cuestión de importancia, que no hubiera sido respondida ya por correspondencia, pero me preocupaba no ir cuando otros estaban yendo. Finalmente, un día mi ansiedad creció tanto que decidí ir y ver a su divina gracia. Cuando llegué a la puerta de la casa, el sirviente de Prabhupada tuvo la gran amabilidad de hacerme pasar y a los pocos minutos estaba sentado ante él. Estaba tomando su masaje. Le dije que no tenía cosas muy urgentes que preguntarle en particular, pero que estaba ansioso por verlo y por eso estaba allí. Me contestó que yo debía tomar mejores decisiones y que no debía ir a él por ansiedad, que él ya había contestado todo en sus libros. Fue muy inspirador. Por un lado me decía que, como devoto antiguo, debía estar seguro de que al estudiar sus libros yo encontraría todo en ellos. Y no debía dejarme llevar por mi ansiedad, sentir que faltaba algo e ir por puro impulso a ver a mi gurú en persona. Ya que estaba en su presencia, me preguntó: ¿qué estás haciendo? Cuando Srila Prabhupada dijo eso, tuve la fuerte impresión de que me estaba ubicando en el lugar correcto, el de un tonto. Recién había recibido iniciación sannyas y me estaba presentando ante él con mi asistente, llamando su atención. Ahora que tal cosa había sucedido, me miró de arriba abajo y con su pregunta pareció dar a entender que yo no estaba haciendo nada o muy poco para propagar la conciencia de Krishna.
Así es como interpreté su pregunta: ¿qué estás haciendo? Contesté que, de acuerdo con la instrucción que había recibido en una carta, estaba yendo de templo en mi zona para implementar su deseo de que los devotos estudiaran el Srimad Bhagavatam durante la clase de la mañana. Tiempo atrás me había sentido muy confiado de que yo estaba siguiendo al pie de la letra las órdenes que había recibido de él en una carta. Pero, para mi sorpresa, en ese cuarto de Nueva Vrindavan, comenzó a decirme que visitar templos no era lo más importante. Dijo que estaba complacido con el programa encarado por Vishnujan Maharaj, el de viajar en un autobús. Dijo que yo debía hacer lo mismo. De inmediato contesté: ¿entonces su instrucción de que debo ir a los templos no es muy importante? ¿Debo tomar un autobús? Srila Prabhupada se molestó y me dijo: no es que porque un programa sea más importante el otro lo sea menos. Todo es significativo. No porque yo diga que viajar en un autobús es importante, ahora dices que viajar por los templos no lo sea. La cabeza de Krishna es importante y los pies también. Todo lo que se refiere a él es importante. Mientras Prabhupada participaba por completo, tanto formal como informalmente, en Nueva Vrindavan, todavía llevaba la pesada carga de la preocupación por el proyecto de Bombay. Aunque había designado secretarios de la Junta de Gobierno para supervisar el movimiento de conciencia de Krishna en varias partes del mundo, él era el verdadero secretario de la Junta de Gobierno en la India. Donde fuera que viajara, por lo tanto, siempre mostraba preferencia por esos proyectos. Estaba dando el ejemplo perfecto de cómo debía actuar un secretario de la Junta de Gobierno. Si bien atendía asuntos prácticos, siempre permanecía en un humor por completo trascendental, dependiendo de Krishna y siempre predicando. Después de enviarle un telegrama a Giriraj o de enterarse de las dificultades que se habían presentado en Bombay, de inmediato volvía a su rutina pacífica y a la prédica activa. Tomaba su masaje de media mañana, se bañaba, se ponía tilak metódica y delicadamente, recitaba su mantra Gayatri con silenciosa compostura, tomaba prasadam, descansaba una hora y por la noche, después de un día colmado de actividades, iba al salón de cualquier templo en el que se encontrara, se sentaba en la Vyasasan, cantaba Jaya Radha Madhava y hablaba solo de la conciencia de Krishna. 8 de septiembre. Después de Nueva Vrindavan, Prabhupada fue a Pittsburgh. Allí asistió a un muy concurrido compromiso que se celebró en un gran salón, la mezquita siria. También se reunió con un obispo católico a quien le preguntó: ¿por qué los cristianos matan vacas en los mataderos e incumplen el mandamiento no matarás? Más de una vez había formulado esta pregunta a los sacerdotes cristianos y siempre quedó insatisfecho con sus respuestas. Esta vez no fue la excepción. En una reunión informal en su cuarto, enfatizó los programas de prédica hacia el público en general y les aconsejó a sus recién iniciados sannyasis presentes que siguieran el ejemplo de su hermano espiritual Vishnujan Swami, viajar en un autobús de ciudad en ciudad y realizar festivales para distribuir libros y revistas. 9 de septiembre. Los devotos de Dallas compraron las instalaciones de una iglesia grande y estaban formando la primera escuela de ISKCON para niños, conocida como Gurukula. Mientras Prabhupada viajaba por la India en 1971 y 1972, había enviado una serie de cartas a los maestros de esa escuela. En ellas explicaba la dirección básica que deseaba que ellos tomaran para comenzar a enseñar en una escuela primaria consciente de Krishna. Enseñaremos cuestiones básicas, como lectura y escritura, pero también les daremos conocimiento espiritual verdadero sobre cómo vivir perfectamente. ¿Qué otra escuela ofrece una oportunidad educativa tan maravillosa? Anoche, el tema de mi clase en nuestro pandal de Delhi fue la necesidad de enseñar conciencia de Krishna en todas nuestras escuelas y universidades.
Este es un pensamiento revolucionario, pero hemos visto que el resultado práctico de esa educación atea basada en la tecnología y la ciencia es que produce solo hippies, uno tras otro. ¿De qué sirven sus rascacielos si sus hijos no los van a mantener? El antiguo sistema de Gurukula debe revivirse como el ejemplo perfecto de un sistema diseñado para producir grandes hombres, líderes sobrios y responsables que saben cuál es el verdadero bienestar de los ciudadanos. Como en tiempos antiguos, todas las grandes personalidades fueron entrenadas de esa manera. Ahora ustedes tienen la responsabilidad de inyectar esta idea en su país. Por favor, háganlo con la cabeza fría y muy pronto veremos los beneficios prácticos en sus compatriotas. Las cartas les aseguraban a los devotos de Dallas que estaban haciendo el trabajo más importante para el placer de Srila Prabhupada. La escuela había recibido el apoyo de otros miembros de ISKCON y muchos padres enviaron a sus hijos. Para la época de la visita de Srila Prabhupada, tenían inscritos unos 50 estudiantes. Prabhupada dijo que el clima de Dallas le recordaba al de Calcuta, aunque se sentía incómodamente cálido. Desdeñando el uso del aire acondicionado, se quitó la kurta y se sentó sobre el césped con su inexperto pero entusiasta grupo de maestros. El mejor sistema de educación, dijo, fue el que conoció como niño. Un maestro en un cuarto con unos 50 estudiantes de diversas edades y aptitudes. Uno a la vez, los estudiantes iban al escritorio del maestro, recibían instrucciones y la tarea a realizar y volvían a trabajar. Los maestros del Gurukula estaban particularmente preocupados y se preguntaban cómo disciplinar a los niños sin tener que aplicar castigos. Prabhupada resolvió con gran seguridad esas dudas. Dijo que los estudiantes deben temer y amar a su maestro. El maestro, con un semblante severo, podría amenazar a un chico rebelde y hacerlo rendirse, pero no debía golpearlo. El día siguiente, Srila Prabhupada fue a un aula y se sentó en un almohadón ante la clase. Sosteniendo un puntero en cada mano, bromeó con que una vara podría usarse para golpear la cabeza de los estudiantes y la otra para golpear sus manos. A los niños y maestros les encantó el tono jocoso de Prabhupada. Cuando preguntó si alguien quería ser golpeado, ambos, chicos y maestros, se adelantaron, levantaron las manos y recibieron una palmada misericordiosa de Srila Prabhupada. Para demostrar cómo enseñar, Prabhupada llamó a un voluntario. Dwarkadish se adelantó. Prabhupada, colocando su venerable mano sobre la del muchacho, le mostró varias veces cómo formar la primera letra del alfabeto sánscrito. Las noticias sobre el proyecto de Bombay siguieron a Prabhupada a Dallas. Un devoto que había llegado hacía poco a Occidente desde Bombay le informó a Prabhupada que en una conversación reciente, Giriraj había dicho que renunciaría a su puesto como presidente del centro. Deprimido por su falta de eficacia para tratar con el señor N, los abogados y el gobierno, y hostigado por devotos peleadores y poco cooperativos, sentía que no era digno de aquel cargo. En ese punto, la ansiedad de Giriraj se trasladó a Prabhupada, ya que de nuevo debía tener que involucrarse en los asuntos de su proyecto de Yuju. Parecía que no había nadie con quien pudiera tratar este asunto, pues los devotos norteamericanos no sabían casi nada de lo que sucedía en Bombay. La noche estaba demasiado calurosa como para dormir, y Prabhupada no podía concentrarse en traducir el Srimad Bhagavatam. Se quedó hasta tarde hablando con su secretario acerca de Bombay. En esa conversación conjeturó acerca de las intenciones del señor N. y se mostró preocupado por su Hare Krishna Land. Además, estaba asombrado ante las dudas de sus devotos y la falta de entusiasmo. Así que consideró la situación desde diferentes puntos de vista. Recién por la mañana, bien temprano, pudo apartar la preocupación de su mente. A los pocos minutos escribió otro telegrama. Pagar terreno inmediatamente al mejor precio posible. N prometió pagar impuesto. Si no quiere, podemos pagar. Sugerir 15.000. No cambien la presidencia hasta que yo llegue.
Unas deidades grandes de mármol de Radha y Krishna llegaron a Dallas en un remolque desde Nueva York. Prabhupada había elegido específicamente esas deidades para el Gurukul de Dallas mientras estuvo en la India y les ordenó que las enviaran a Estados Unidos. La deidad de Krishna era magnífica. Ese Krishna era alto, más grande que la mayoría de las deidades de ISKCON, y sus extremidades y cabeza eran llamativamente grandes. De acuerdo con cierto relato, esa deidad tenía varios cientos de años y por ello había sido esculpida siguiendo los cánones de una antigua tradición. Y aunque los devotos de Dallas no estaban preparados para instalar esas deidades de Radha Krishna, Prabhupada les dijo que se prepararan para 2 días después. En ese momento tendría lugar la instalación, la cual realizaría él en persona. Sin embargo, Janavi Devi Dasi les quitó la pintura original de las deidades sin haber sido autorizada y comenzó a repintarlas. Cuando Prabhupada lo supo, se puso furioso. Llamó al presidente de Dallas, Sasvarup Das Goswami, a su cuarto y pidió una explicación. Sasvarup dijo que era un tonto, pero que Janava por su parte había actuado sin su permiso. Entonces Prabhupada llamó a Janava y le gritó con furia. Ella se puso a llorar. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Srila Prabhupada. Fue una tontería, respondió, ahogada en llanto. Una tontería, afirmó Srila Prabhupada. Una tontería suicida. Eres una tonta y siempre lo serás. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bien, Srila Prabhupada, contestó Janava débilmente. Llamé a Bharadraj en Los Ángeles y me dijo que si usaba cierto tipo de pintura... ¿Bharadraj?, gritó Prabhupada. ¿Quién es Bharadraj? Yo soy tu maestro espiritual y estoy sentado ante ti. ¿Por qué no me preguntaste a mí? Enojado, les dijo a los demás devotos que estaban en el cuarto. ¿Y qué haremos ahora? Una de las devotas dijo que con una pintura de secado rápido podían repintar las deidades y dejarlas tal como estaban antes a tiempo para la instalación. Sí, dijo Srila Prabhupada, háganlo ya mismo. Janava estuvo toda la noche repintando las deidades con cuidado hasta dejarlas como estaban antes. Temprano por la mañana, cuando se realizaría la instalación de la deidad, Krishna se veía muy hermoso, aunque su cuerpo estaba pegajoso en ciertos sitios porque la pintura aún estaba fresca. Durante la caminata matutina alrededor de White Rock Lake, mientras hablaba filosóficamente acerca de varias cuestiones, Prabhupada le preguntó, como al pasar, a Sasvarup Maharaj acerca de los preparativos para la instalación. Cuando Sasvarup dijo que no sabía con certeza si la pintura de Krishna estaría lo bastante seca, Prabhupada se detuvo de repente. Si las deidades no estaban listas, dijo, su estadía en Dallas no tenía sentido. Volviéndose hacia su secretario, le dijo que cambiara la reserva del vuelo para lo antes posible. Sasvarup le rogó que lo perdonara y dijo que quizá todavía estuvieran a tiempo. El enojo de Prabhupada cesó y continuó caminando y hablando de otros asuntos. Más tarde, en su cuarto, continuó a solas con Sasvarupa la cuestión sobre la que había versado la clase matutina, la vida materialista. Como al pasar, tal como la mayoría de la gente habla de cosas comunes, Prabhupada habló de la tontería de las almas condicionadas. Creen que solo por tener una gran familia y estar absortos en las actividades mundanas no tienen que preocuparse por la muerte ni por la próxima vida. Mientras hablaba, sacudía la cabeza desconcertado, considerando la incredulidad de los materialistas. Todos los discípulos de Prabhupada notaban en él algo que era asombroso. Donde sea que fuera, su conciencia siempre estaba en la trascendencia. Ya sea que se quedara hasta tarde preocupado hablando de Bombay o criticara a los devotos por repintar la deidad, su mente siempre se movía de una consideración consciente de Krishna a otra. Los devotos que estaban con él a veces observaban su asombrosa conciencia de Krishna desde una distancia respetuosa. En otras ocasiones, en nombre del servicio, tal vez hablaban y se involucraban en un plano más personal. O quizás se encontraban a sí mismos observando en forma directa
por su exigente atención. Nadie podía presumir o predecir con exactitud de qué modo actuaría Prabhupada en su constante y dedicado servicio a su maestro espiritual. Mientras estaba sentado con Sasvarup Maharaj, Prabhupada comenzó a murmurar y cantar una frase en sánscrito de la clase matutina del Bhagavatam, Grihesu Griha Medinam, y luego preguntó: ¿cómo está la deidad? Sasvarupa dijo que creía que estaba seca. Prabhupada se puso de pie y caminó hasta el cuarto donde Janava examinaba a la deidad repintada. Se detuvo con calma ante Radha y Krishna cantando para sí mismo. Sí, dijo, ahora todo está bien. Más tarde, esa misma mañana, en la sala del templo se sentó en su Vyasasana e instaló a Radha y Krishna recitando las oraciones de la Brahma Samhita. Ofreció el primer arti a las deidades que habían sido vestidas a las apuradas y colocadas en un altar casi vacío. Prabhupada, no obstante, parecía complacido, y más tarde subió a su cuarto y escribió en un pedazo de papel: Radha Kalachandji, la deidad de Dallas, 12 de septiembre de 1972, A.C. Bhaktivedanta Swami. Kalachandaji dijo, significa luna negra. Prabhupada se preparaba para un inminente regreso a la India vía la ruta occidental y para visitar de nuevo su sede mundial occidental, Sita en Los Ángeles. Sin embargo, el mismo día que llegó, escribió más directivas para los devotos que se encontraban en Bombay. Les aseguraba que los terrenos de Juhu no eran una fuente de problemas, sino un lugar especial donde se llevaría a cabo un gran plan. Valía la pena dar la pelea para obtenerlos. Estoy ansioso por saber si la escritura ha sido firmada y cuál es su contenido. Tengan la amabilidad de enviarme una copia debidamente firmada tan pronto como sea posible. Eso me dará un gran alivio. Tan pronto como la cesión de propiedad esté firmada, pueden comenzar a construir. Llegaré pronto a la India, hacia octubre, y quiero ver que los proyectos de construcción en Bombay, Mayapur y Brindavan están yendo bien. Este proyecto de Bombay es uno de los más importantes del mundo y les pido a ustedes y a los demás allí, en Bombay, que vean que todo esté yendo magníficamente. Hacía poco, el secretario de Prabhupada le había mostrado un folleto nuevo de propaganda impreso por Air India, en el cual el tema del arte estaba exclusivamente dedicado a Krishna en Brindavan. Prabhupada estaba animado al ver que Air India entusiasmaba a los turistas a ir a la India y experimentar la cultura de Krishna. Esto confirmaba su idea de que en el futuro Hare Krishna Land y sus otros proyectos en la India serían sitios importantes para turistas deseosos de experimentar la verdadera cultura védica. El correo que llegaba de Bombay siempre tenía prioridad. Todas las mañanas Prabhupada preguntaba si había noticias desde allí y le daba atención inmediata a cualquier carta de Giriraj. A principios de octubre recibió de él una extensa carta. No podemos controlar la naturaleza material, y aunque todo está yendo lentamente, la señora Murarji, el señor Munim, el banco y el señor N sienten que actúan tan rápido como es posible. No respondieron muy favorablemente a mi insistencia sobre la urgencia del asunto y su ansiedad por ver esto terminado. Nada nuevo había ocurrido. La escritura aún no había sido firmada. Aunque Giriraj dijo que en ese momento no tenía intenciones de renunciar a su cargo, Prabhupada, después de estudiar la carta, concluyó que otros devotos mayores de la India debían ayudar. Por lo tanto, le escribió a Tamal Krishna Goswami y a Bhavananda, ambos estaban en Brindavan, para pedirles que de inmediato fueran a Bombay y trataran de acelerar el contrato de cesión de terreno. Prabhupada le estaba pidiendo a Tamal Krishna Goswami que reviviera su puesto activo como administrador en la India. Giriraj está encontrando dificultades. Logro entreverlo por su carta. Pienso que tienes que reasumir tu cargo en la Junta de Gobierno y procurar que todos los asuntos de la India vayan bien.
Prabhupada también le escribió a Giriraj para informarle que otros devotos estaban yendo a ayudarlo y para recordarle que cooperara con la Junta de Administradores. No puedo cargar tanto mi cerebro desde lugares tan distantes sobre qué hacer si surge alguna dificultad. Por ello confío por completo en ustedes, mis confiables discípulos mayores, para llegar a buen término con todo esto. Prabhupada instruyó una y otra vez a sus administradores de Bombay que no se desviaran de los términos del contrato de venta. Él deseaba, como una cuestión de buena voluntad, pagar los 5 lakhs que luego serían deducidos del pago total. Pero no debía haber más cambios. Los devotos deberían presionar al señor N sobre el acuerdo original. Prabhupada estaba preocupado porque no tenía noticias de su abogado, el señor D. 2 semanas antes había enviado telegramas tanto al señor N como al señor D. En ellos les solicitaba reportes acerca de las demoras, pero no recibió respuesta de ninguno de ellos. Entonces le escribió a otro abogado, un amigo de Bombay, y le preguntó por la demora. Recibió la respuesta en Los Ángeles. El señor D ya no era su abogado. Un par de días después de recibir esta desconcertante respuesta, Prabhupada recibió una carta formal de la oficina del señor D informándole lo mismo. De todas las noticias recientes recibidas desde Bombay, esa fue la más perturbadora. Prabhupada comenzó a ver cómo el señor N había planeado un tortuoso complot desde el comienzo. No era solo cuestión de lentitud o demoras burocráticas. El señor D había estado aliado con el señor N. Ambos eran embaucadores. Ahora habría una pelea real. ISKCON tendría que ir a los tribunales y hacer cargos criminales contra el señor N. No podía evitarse la disputa. Pero Prabhupada sentía que su posición jurídica era muy fuerte. Antes de partir de Los Ángeles, Prabhupada pensó en otra táctica. Le escribió a Giriraj para decirle que pusiera una nota en los diarios publicitando que ISKCON había firmado un acuerdo de venta por el terreno del señor N en Juhu. Luego viajó a Berkeley. 6 de octubre. Durante su breve estadía en Berkeley, Prabhupada se reunió con un grupo de profesores de la Universidad de California y también instaló deidades de Radha Krishna en el templo. Pero seguía meditando en lo que había ocurrido en Bombay. Le escribió a Tamal Krishna Goswami. El negocio de Bombay fue un embrollo creado por las tácticas del señor N y el señor D. Giriraj está en problemas. Él es como un niño en estos asuntos mundanos. Ve de inmediato a ayudarlo. Ten cuidado de pagar el dinero en los tribunales, en la oficina del magistrado, no al señor N ni a su abogado. Cierra la operación de la manera apropiada, de lo contrario, iremos a juicio, ya sea civil o criminal, contra las tácticas del señor N. Prabhupada decidió enviar a Karandar, a quien consideraba un experto, a ayudar en Bombay. También quería enviar a Shyamasundar, pero se había marchado a Londres por una gran finca que Josh Harrison estaba donando. Sin embargo, Prabhupada le notificó a Shyamasundar que una vez que la transacción de Londres estuviera terminada, debía ir a Bombay. Prabhupada estaba listo para la pelea. No lo engañarían. Durante su viaje de regreso a la India, Prabhupada visitó nuevamente Hawái. Luego, el 11 de octubre, fue por primera vez a Manila, donde un pequeño grupo de discípulos había organizado programas de prédica para él, tanto en el templo como en el Hotel Intercontinental. En Manila consideró cuidadosamente su posición en cuanto a la propiedad de Juhu y concluyó que saldría victorioso. Hizo una lista con los puntos de su argumentación en una carta a Giriraj. 1. Como compradores hemos cumplido con todas las condiciones. 2. El señor N a propósito demoró la operación para engañarnos, como ya lo hizo con otros clientes en relación con este asunto. 3. Pero esta vez no puede engañarnos porque estamos en posesión del terreno y nuestra deidad Radha Krishna está instalada allí. 4. Por lo tanto, debemos ir de inmediato ante el juez para que nos transmita la propiedad sin más demora. 5.
Aunque el juicio ante los tribunales demore mucho tiempo, nuestros asuntos en dicho terreno no pueden detenerse. 6. Sin iniciar juicio, no podemos llegar a ningún acuerdo con él. 7. Pero creo que podremos conseguir los 14 lakhs para quitar a este bribón de la escena. 8. Pero no podemos hacerlo sin iniciar juicio. De otro modo, quedaremos en situación de incumplimiento del acuerdo de venta. Por lo tanto, debemos iniciarles juicio antes de llegar a cualquier acuerdo.